intereses comunes, ¿no? Y en tercer lugar estamos recibiendo una ley provincial que tiene una manda constitucional donde le pedimos al gobierno provincial que realmente haga un inventario de humedales en la provincia de Corrientes, porque o lo hacemos nosotros o nos hacen los de afuera. Entonces, haciendo nosotros lo que somos es inteligente, con un criterio objetivo y aparte exhibiendo autoridad de manejo. Es lo que estamos haciendo. Eso se hizo con gente del SECOAL, con gente del INTA, Neif, que es uno de los investigadores más conocidos de la provincia de Corrientes, tiene 50 años trabajando en humedales, es el coordinador del proyecto. Kur, que es uno de los hombres más importantes del INTA de la región, trabajó en este esquema. Anselmo como ministro de la producción, el ministro de turismo, es decir, todo un sistema que trabajó científicamente, y me tocó a nosotros los legisladores, y en el caso particular, toda la sistematización jurídica del proyecto y la defensa del proyecto. Me tocó ser a mí el que fundamenté y fundamentalmente el que fui vocero. Me tocó ser vocero en el Parlamento del Norte Grande, donde 120 legisladores aprobaron por unanimidad el proyecto. Está ahí en la foto del diario acá del doctor, justamente. Sí, efectivamente, sí, porque el sistema se trabaja también tripartitamente. Gobernadores se reúnen un día, vicegobernadores se reúnen otro día, y 120 legisladores de las 10 provincias se reúnen otro día, pero con temarios muy similares, donde estamos conformando un modelo que supera la grieta. Usted vio que en Argentina estamos pidiendo superar la grieta. Hay algunos que hacen el negocio de la grieta, que así nos va a los argentinos. Y va profundizando ese tema de la grieta. Nosotros lo que queremos es superar la grieta. Y el Norte Grande es un ambiente de superación de grieta, porque hay 8 provincias peronistas, 2 provincias radicales, convivimos con mayoría y minoría en el Parlamento, y nadie plantea la grieta, sino estamos planteando qué temas tenemos en común para ver cómo armamos un corredor bioceánico capricorniano que nos permite la integración tanto del Atlántico, pero la salida del Pacífico, donde va a estar el 65% del comercio internacional. Fíjense, hoy hablaba con el presidente de la Cámara Empresaria de Corrientes, que es Jorge Brown. Me decía, mira, no, el de China conviene hoy traer a Iquique, porque el flete de navegación subió tanto que conviene ir no a Buenos Aires, sino a Iquique, y de ahí venir en ferrocarril o en camión. Y sale mucho más barato que el sistema que venga directamente por el Atlántico a Buenos Aires. Para acá. Cómo va cambiando el eje del comercio, y entonces todas estas cosas estamos aprendiendo, estamos cuidando. Y cuando decía la diversidad de humedales, usted dice, ¿cómo puede ser que en la Puna, en el NOA, que es lo que le explicaba a los legisladores, podamos hablar de humedales si ahí hay una zona seca, tienen otro tipo de geografías? No, o sea, el litio cae dentro de humedales. Y si usted va a Chubut... Sí, la verdad que uno piensa, ¿cierto? Sí, ¿no? Y si usted va a Chubut, las maquillas que son las que alimentan más del 60% de toda la zona ovina y bovina de Chubut son considerados humedales. Por eso que nosotros defendimos 2 temas centrales que llamábamos la doble cláusula de garantía de los humedales del federalismo en la Argentina. Una es cómo definimos humedales en la Argentina, porque no es lo mismo el concepto amplio de humedales que quiere el ecofascismo, no la producción sustentable o no el criterio, porque hay también ambientalistas que son racionales. Ahora, hay un extremo que monta su ideología de izquierda que no puede conseguir en las urnas, se monta en el fascismo ambiental y viene a querer complicar la producción innecesaria e injustamente, a enyesar la producción, a no dejar producir y a ser un enemigo de la producción. Y sobre todo eso hay fundaciones internacionales del norte que lo que quieren es que la Argentina no sea altamente competitiva y nos quieran complicar. Entonces, a eso le ponemos un equilibrio. En temas buenísimos, definir. Nosotros decimos que tiene que ser un concepto racional y restringido. Un equilibrio, digamos, y tan es así que, por ejemplo, la Unión Europea define como humedales y tiene aproximadamente el 3% de su territorio considerado como humedales. Y Estados Unidos tiene el 5%, y Canadá tiene el 8%, y el mundo tiene un promedio del 7%, y la Argentina, a través del INTA, con vieja tecnología de hace un año atrás,
decía que teníamos entre 2 y 14% de la población del territorio de humedales, y ahora con la nueva tecnología siglo XXI decimos que tenemos el 9,8%, pero Corrientes, en nuestra tecnología decimos que tenemos 60%. Entonces, cuando en el Parlamento argentino, desde el cemento, nos quieren legislar a los productores que hace 300 años convivimos con el agua sin salvavidas, con los animales en crecientes o en déficit de seca, o en seca como hay ahora hace 3 años, y sabemos manejar racionalmente la producción, y somos la tercera provincia del país en ganadería, somos la primera provincia forestal de bosques implantados, y somos la provincia con más premios junto con Misiones en el tema de bosque nativo, en lo que significó la no deforestación después de la ley Bonazo del año 2010. Son todos pergaminos que tenemos para exhibir, manejo de liberá, manejo de los bosques nativos, y ahora los conceptos de humedales que estamos exhibiendo a todas las regiones. Entonces, esto nos da mucha autoridad para presentarnos y decir, nosotros somos producción sustentable, y por eso el gobierno pudo lucirse con 9 legisladores en el Norte Grande, en Estados Unidos, que firmaron electrónicamente, junto con Valdés ahora, que viajaba a España y no viajó a Estados Unidos, firmaron el documento y pudieron bloquear el sistema de la ley de humedales, donde se estaban excediendo y no habían escuchado a los gobernadores. A mí me tocó, en representación del gobierno provincial, porque me designó el gobernador y el ministro de la Producción, ser vocero en el Parlamento argentino, en la Comisión de Agricultura, donde yo fundamenté, junto con NEI fue la parte técnica, científica, explicando que los humedales son elásticos, que pueden diferenciarse hasta en el mismo humedal de Correntino puede estar 500% más grande o más chico. Hoy con el déficit, la provincia está en un 16% de humedales, y en la creciente del 98-99 estábamos en el 500 más grande. Digo porque como es flexible, como es esponjoso, es de origen fluvial amazónico, el humedal correntino. Otros tienen otros orígenes. El origen del acuífero guaraní, ¿no? No, eso es otra cosa. Eso está en el subsuelo, eso está encapsulado. Pero no viene hacia... reserva de agua dulce. Ajá. Eso es reserva de agua dulce que está ahí, que ocupa las 4 provincias del Mercosur, y donde Corrientes tiene un rol estratégico. Uno de los acuíferos más importantes del mundo. Sí, está entre los más importantes, no el más importante, pero sí es una reserva de agua dulce espectacular, que la estamos cuidando porque el hidrógeno... No, te pregunto, no es sale la energía hacia del futuro, ¿no? ¿No sale hacia los humedales esto? No sale. Esto te hablo desde mi ignorancia. Es un sistema encapsulado, gracias a Dios, por eso se protege aún de los sistemas de contaminación que pueda haber. Y la zona de América Latina es uno de los lugares más limpios. Fíjense ustedes que lo que primero exhibíamos es un norteamericano niño ensucia el cambio climático y la contaminación 35 veces más que un latinoamericano, porque su nivel industrial, su nivel de emisión de carbono. Y aparte nosotros ahora Corrientes está haciendo lo que es emisión de carbonos, pero está haciendo también... Ahí vemos un poquito... Entonces el balance nos está dando muy positivo. Esto es lo que quiero que sepan cómo estamos cuidando y estamos haciendo experiencia para aprender. Fíjese que el trabajo que hizo el INTA juntamente con este inventario, yo le digo, aprieta un botón y dice estancia Garabatá, salta la estancia Garabatá, cuántas hectáreas tiene, qué tipo de baldosa productiva tiene, cómo están sus pastizales, porque hay un decreto que no se puede modificar más del 10% de los pastizales. En el sistema Iberá, nosotros hemos visto que de 2.400 productores aproximadamente, 2.000 respetan las reglas del juego, 400 tienen bajo, pero están muy cerca del 90%, es decir, el cuidado ha sido espectacular. Yo le cuento, en el sistema Iberá de las 15.000 kilómetros cuadrados, no hay hoy ampliación de forestación, la tendencia es negativa, y no hay arrocera. Estamos cuidando, entonces estamos exhibiendo. Entonces, lo que estamos diciendo, pero déjennos producir inteligentemente en toda la zona que podamos, porque en el concepto amplio de hidromorfismo, que es un concepto que quieren imponer amplio de la definición, entraría paradójicamente la tierra colorada, donde el té y la hierba estaría considerado como humedales. Entonces, esto es la locura y el exceso que no le estamos dispuestos a permitir. Y ahora, ¿cuáles son los fundamentos jurídicos? Le hago cortito. Está buenísimo, ¿no? La verdad que hay tantos temas ahí para tratar. La televisión es tirana. Ahí está mostrando un poquito los humedales. Facundo, bueno, vamos a hablar un poquito del tema legal que me dijiste. En el tema legal, nosotros hacemos un soporte que se llama sistema andador.
cuatro patas que sostiene nuestro derecho. Sí, sí. El primer argumento central que nosotros tenemos es que el artículo 41 de la Constitución, que fue introducido con la reforma del 94, introduce por primera vez lo que se llama federalismo de concertación en este tema, donde le da facultades a la nación a poner el piso y a las provincias a poner el techo, para hablar así metafóricamente, a complementar y que no pueda modificarse la jurisdicción provincial. Fíjese lo importante de ese artículo. ¿Qué quiere decir? Le está diciendo, ustedes pueden hacer una ley en el Congreso Nacional, pero poner un piso homogéneo y racional, mínimo. Ahora, si usted en nombre de sus facultades de piso le pone el techo y le quiere entregar a las provincias una casa terminada, usted lo que hizo es usurpar las facultades y hay una violación constitucional y nace lo judiciable para ir originariamente a la Corte Suprema a discutir el derecho. Digo como primera medida. Y si a eso usted le toma la otra pata que tiene el andador, que es el artículo 124 de la Constitución, que son los derechos originarios de la provincia en recursos naturales, se dan cuenta que tiene el 100% de los derechos, el dominio originario. Y si a eso usted le toma el artículo 28, un artículo que está dormido para el hombre común y para muchos juristas, porque la Constitución Nacional, para pasar un test, una ley, para pasar el test constitucional, se analizan dos cosas. Uno, el principio de legalidad. Si tuvo el procedimiento, si fue legal, si fue dentro de las facultades. Claro. Y otro, el principio de razonabilidad, que es el artículo 28. Que sea razonable. En los fines y los medios tiene que haber una correlación. Si usted hace más daño que beneficio, esa es una ley inconstitucional porque no tiene fundamentación, no tiene sentido, no tiene razonabilidad. Ese es el artículo 28. 28. Y aparte, el Tribunal Europeo, en la Unión Europea, llama proporcionalidad. Tiene que tener la proporcionalidad la ley, si no es inconstitucional. Y los alemanes, en el Tribunal Constitucional, llaman el sistema de la ponderación de derechos. Usted podrá tener un derecho, pero ese derecho se desplaza en este momento porque este derecho es más importante. Entonces, si nosotros estamos demostrando que nuestro derecho es más importante que el interés que ellos tienen, que causa más daño que perjuicio, esto pasa a ser un test de inconstitucionalidad. Y después la otra pata es el artículo 17. Como habíamos hablado que hay muchos productores, el 40% de la producción correntina se da dentro de los humedales en tema de ganadería. Entonces, le nace un derecho. Si a usted le van a cosificar y su campo va a ser enyesado porque no puede producir como lo venía produciendo racionalmente, respetando, pero le ponen un plus. En el derecho administrativo eso se llama, está previsto en la Constitución, la expropiación. Usted está acostumbrado a una expropiación que se llama la directa, que tiene que ser por ley y tiene que ser una indemnización de precios justos. O sea, pueden expropiarlos. Ahora, hay una expropiación que se llama indirecta en el derecho administrativo. Cuando usted le hace tantas restricciones que le impide producir a alguien, el Estado lo que hizo es, a través de esta ley, una expropiación indirecta. Y eso genera una indemnización que nos vamos a llenar de juicio en contra del Estado Nacional por la ley. Entonces, esas son las cuatro patas de los derechos que nosotros tenemos constitucional. Lo desarrollamos muy a fondo, lo estudiamos muy bien a Gargarella en la doctrina, lo estudiamos muy bien a la doctora Gelli, que es otra constitucionalista. El fallo de Saín habla muy bien de lo que es el piso, el techo, el por qué la Corte Suprema dijo que es inconstitucional cuando usted se excede en el piso. Bueno, estos son, venimos estudiando muy bien el tema para defender los derechos de corriente. Bueno, buenísimo, la verdad que me dejaste sorprendido, Noel. Tantos temas trataste de muchísima importancia que realmente hay muchas puertas que se pueden abrir ahí para preguntarte. Bueno, en todo esto de los humedales hay obviamente puntos en conflicto, ¿no? Los productores, ¿están de acuerdo con esto? Mire, yo diría ¿saben? Porque yo escuchándote a vos veo que hicieron un estudio exhaustivo, ¿no? Mire, yo le digo, por ejemplo, el 4 de noviembre me toca hacer una exposición junto con CUR en la exposición de búfalos de Cacatí. Estamos recorriendo la provincia, nos hemos reunido con productores, el gobernador de la provincia, obviamente, que fue el que, si no hubiera una decisión política del gobierno provincial, es imposible tener el éxito. Está el aval del gobernador, ¿no? Uno puede ser un gran jurista, otro puede saber mucho de técnica, pero si no está la decisión política de un conjunto, y esto es lo que tiene ECO, tiene oxigenación, tiene ideas, se anticipó. Son muchas este es un trabajo que hace 2 años lo veníamos estudiando nosotros, el tema lo veníamos estudiando, como así también el tema hidrovía, estamos estudiando a fondo y se aprobó en el Norte Grande.
¿Qué le quiero decir? Corrientes se está anticipando, ya estamos teniendo experiencia en estudios de ferrocarriles, se está poniendo un foco económico. Queremos vincular empresarios, obreros, trabajadores, organizaciones civiles, gobierno provincial, no solo en el proyecto 2030, sino en los proyectos sectoriales estratégicos para construir este corredor que necesita Corrientes, el Norte Grande, y de tener un país armónico. Mire, otro artículo que forma parte de esto es el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional. Es clave para cualquier tema. Habla de que la Argentina tiene que tener un crecimiento armónico y para eso tendrá que tomar medidas con Cámara de Origen, el Senado y el Poder Ejecutivo, a efectos de evitar el desarrollo desigual que tiene la Argentina, generando un factor de convergencia. ¿Qué nos está diciendo? Está reconociendo que hay una Argentina de varias velocidades. Por eso es que logramos en el Norte Grande, y se logró en el Parlamento argentino, que haya un subsidio de 750 kilowatts para el tema de la parte eléctrica en la provincia de Corrientes por el tema calor. Porque resulta de que se subsidiaba históricamente el sur por el frío, pero nunca se logró subsidiar al norte con lo que significa el calor, y nosotros no nos acostumbramos al calor, sufrimos el calor. Sí, totalmente. Y entonces es muy importante los 750 kilowatts, ¿no? Fundamental. Bueno, disculpe que le hice un salpicreo, no, pero me fascinó, me encantó, porque me quedó varios temas ahí, algunas preguntas que quieran hacer. Realmente, la verdad paseo que por temas jurídicos hasta el tema geográfico, me pareció excelente. Después lo vamos a pasar de nuevo. Sí. Pasarlo ¿Qué opinión le merece al doctor Real el reclamo que hizo Greenpeace en contra de la tala de monte nativo en Chaco? Bueno, y eso tiene referencia también, porque acá él habló de tres cuestiones: parques nacionales, parques provinciales y... Sí, la confluencia de los tres me parece fantástico. ¿En el sistema Iberá están los tres componentes o los parques provinciales están...? No, nosotros venimos muy bien en esas certificaciones. No quiero ponerme a pelear con el Chaco ni con Salta, pero tenemos que decir que otras provincias en general, cuando venía la ley Bonazo, lo que hicieron es una multiplicidad de certificaciones de deforestación previa con fechas anteriores que se cumplían diferidamente y que realmente llegaron a algunas provincias a 80.000, 100.000, 200, 300.000 hectáreas de deforestación. Yo quiero contarles que Corrientes foresta bosques implantados todos los años 25.000 hectáreas. Y deforestó, autorizó una deforestación inteligente del 2010 a hoy por 8.000 hectáreas. Y aparte implantamos bosque nativo, tenemos un balance muy positivo, por eso la certificación que decíamos de Misión y Corrientes. Y seguimos trabajando, porque mañana, por ejemplo, a las 5 de la mañana vamos a Alvear, es lejos Alvear, 400 y pico de kilómetros. Sí, bastante lejos. Nos juntamos con la Intendencia de Alvear, cruzamos a Itaquí y tenemos una feria binacional, y a las 3 de la tarde tenemos un seminario de integración que van senadores nacionales como Peteco Vichy, va FIT provincial, van varios legisladores, y estamos por hacer un trabajo con los brasileros muy importante. Es decir, se nos abre la cabeza, dirás, y tenemos que empezar. Mira, me quedó muchísimas preguntas por hacerte, pero el tiempo realmente es tirano en televisión. Primero, gracias por venir, Noel. Yo creo que vamos a volver a invitarte porque quedaron muchos temas por tratar. Me impresionó realmente el nivel de estudio con que vienen manejando el tema de humedales, que realmente tiene muchas aristas y mucho en quedar de acuerdos en común. Yo creo que es justamente llegar a acuerdos entre los productores, entre todos. Yo te digo una cosa. En el Senado de la provincia nosotros tenemos dividido trabajos. Por ejemplo, el senador Flinta es el coordinador de lo que significa el sistema Iberá en la provincia de Corrientes, que trabaja. Hoy tuvieron un congreso ecoturístico en el Salón Paraná. Creo que hubo 700, 800 inscritos, una cosa fabulosa. Es una experiencia que viene trasladándose en distintas partes del mundo a nivel internacional. Estuvo en España, estuvo en Sudáfrica,
te quiero decir, venimos, Corrientes está produciendo un cambio de paradigma en temas y se viene estudiando sustentablemente. El senador Osela, que viene una experiencia regional muy importante, en Goya también trabajando en todo este tema. El que usted busca en la costa del Uruguay, todo el tema de lo que significa Salto Grande, sistema productivo, integración, el amigo FIT, y así tenemos un grupo humano. Muy buen equipo. Está el ministro, el ex ministro de Economía de 20 años, tuvo 14 o 15 años de los 20, Bastorre, es decir, estuvo acá Bastorre, Diógenes González, un muchacho que viene, digo, todos estuvieron acá. Es un equipo que es cierto, a veces el legislativo no tiene para exhibir así la dinámica de todos los días del trabajo. Claro, sí. Pero como dicen los americanos en el Senado, nosotros somos importantes no por lo que hacemos, sino por lo que evitamos. Por eso cuesta difícil juzgarnos. Está bueno, está excelente eso. Bueno, doctor, gracias. Gracias por estar entre todos. Gracias también a la doctora Ayala. Gracias por ser parte de este programa. Y vamos a volver a invitarte, doctor, porque la verdad que nos dejaste con la cabeza así explotada. Quiero contarle que yo tengo una especialización en Derecho Administrativo, en proceso de integración, en distintos cursos de 2 años cada uno, con la doctora Andró y el Grupo Español de La Coruña. Fuimos a estudiar varias veces. Con el presidente del Superior Tribunal fuimos compañeros en España. Digo, hoy aprobamos el Código Procesal Administrativo. Le avisé al presidente del Superior Tribunal. Estaba muy contento porque él es profesor titular de Derecho Administrativo, ¿no? Y es un trabajo muy importante el que se hizo juntamente con el Superior Tribunal. Bueno, excelente. Sistema múltiple. Un lujo tenerte, Noel, con nosotros. Bueno, vamos al final, la última parte de este programa. Entre todo, la verdad que me quedó la cabeza como explotada, Noel.